virgen extra para la salud. Porque hemos escogido este aceite como base fundamental de nuestra Cooking Lab. Y luego os voy a explicar una serie de casos prácticos, de proyectos, tanto privados como subvencionados de forma pública, donde os cuento un poco qué es lo que hemos hecho para desarrollar y qué tipo de productos, ¿vale? Bueno, Citoliva es el centro tecnológico del olivar y del aceite. Es una fundación privada sin ánimo de lucro, constituida en diciembre de 2002. Tenemos una serie de patronos y miembros colaboradores, entre los que patronos se encuentra, por supuesto, la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba, Diputación. ¿Vale? Nuestra razón de ser fundamentalmente es la generación de acciones innovadoras y desarrollo tecnológico, así como la difusión y la transferencia de resultados para mejorar la capacidad competitiva de las empresas. Aquí se engloba un poco esta charla dentro de nuestro fin de difundir y transmitir nuestro conocimiento. Y desde 2017 somos centro de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, ¿vale? Sobre todo para fortalecer las relaciones entre los organismos que generan el conocimiento, la innovación y la investigación y las empresas. Somos el nexo de unión entre la investigación y la aplicación de esa investigación. Mira, os cuento las instalaciones que nosotros tenemos aquí para desarrollar esas funciones, bueno, además de las oficinas y además de Cooking Lab, que ahora os explicaré más detenidamente. Tenemos laboratorios, tanto de análisis físico-químico de aceite de oliva y de alimentos. Tenemos un panel de cata de aceite de oliva virgen y un panel de consumidores. Vale, en cuanto al laboratorio físico-químico de análisis de aceite, se creó en el 2017 y en el 2019 conseguimos acreditar por ENAC este laboratorio, la mayor parte de las analíticas que ahora os comentaré, según los criterios de la norma UNE ISO 17025, ¿vale? En el 2020 recibimos el reconocimiento oficial del COI para el análisis físico-químico de parámetros de calidad del aceite de oliva y aceite de orujo de oliva. Y en el 2021, desde 2021, somos laboratorio autorizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la realización de control oficial. ¿Vale? Dentro del laboratorio físico-químico, ¿qué analíticas hacemos? Pues la analítica de calidad de aceite fundamentalmente y algún parámetro de pureza. Ácidos gasos libres, índice de peróxidos, los coeficientes de extinción K232, K270 y delta K, ésteres etílicos. Como sabréis, estos, junto con la cata, la valoración organoléptica del aceite de oliva, son los que van a determinar y clasificar el aceite de oliva, ¿vale? Luego, además, analizamos parámetros como las ceras, la humedad y las impurezas. Todos estos parámetros están recogidos, como os decía, acreditados por ENAC. ENAC es la entidad nacional de acreditación, ¿vale? Es fundamental es el organismo que valida tu competencia técnica para el desarrollo de estos análisis. Otros análisis que hacemos en el laboratorio físico-químico, pues desde composición de ácidos grasos del aceite, isómeros trans, estigmas tadienos, la estabilidad oxidativa. Este parámetro va a ser muy importante en los proyectos que os contaré posteriormente en la cocina. El amargor, el contenido en polifenoles totales, fundamental, los pigmentos clorofílicos y carotenoides, compuestos polares en los aceites de fritura y el índice de anisidina. También tenemos un laboratorio de aceituna, donde fundamentalmente tenemos un sistema Bencor que conoceréis, porque es como una mini almazara que nos permite obtener una pequeña cantidad de aceite con una pequeña cantidad de fruto y bueno, hacer muchísimos ensayos pues, cambiando los parámetros del proceso de obtención de aceite y luego analizamos posteriormente ese aceite obtenido. Y también, bueno, pues el SOXLET, ¿no? Las determinaciones que hacemos en este laboratorio de aceituna son pues, desde extracción de aceite mediante este sistema Bencor y en aceituna analizamos rendimiento graso, humedad, índice de madurez, peso medio, determinamos el momento óptimo de recolección del fruto y también analizamos el alporujo, que como sabéis es un subproducto del proceso de elaboración de aceite de oliva virgen. Y en este analizamos riqueza grasa y humedad. Nuestro panel de cata de aceite de oliva virgen se constituyó en el 2012. En el 2020 recibimos la acreditación por la sociedad ENAC, según la norma ISO 17025. En el 2021 fuimos designados como panel de cata de control oficial por el Ministerio y en el 2022 recibimos el reconocimiento COI. Somos el primer panel de cata reconocido por el COI en la provincia de Jaén y el único laboratorio de control oficial de la provincia. Vale, si ya entramos en lo que es la instalación que nos ocupa, Cooking Lab. Bueno, pues Cooking Lab fue en su momento la primera cocina experimental dedicada en exclusividad al desarrollo de productos saludables elaborados con aceite de oliva virgen
o alguno de los componentes de interés nutricional de su cadena de valor. ¿Vale? Se trata de un espacio físico pues, donde experimentar y desarrollar productos innovadores basados en el binomio aceite de oliva, salud. ¿Vale? Como bien decía Isabel al comienzo. Para nosotros es el eje fundamental. Siempre es utilizar el aceite de oliva virgen, pues como utilizar esas propiedades beneficiosas que ahora veremos cuáles son y su importancia que tiene sobre la salud. Tenemos un panel de consumidores y tenemos una sala de materia prima en esta cocina. A los que nos hayáis venido a visitar alguna vez, habréis visto que son espacios que están separados para que no existan contaminaciones cruzadas. El consumidor que entra en el panel de cata no pasa por la cocina previamente, la materia prima no entra en la cocina, sino que entra directamente a la sala de materia prima. Un poco está diseñada en base a pues no evitar contaminaciones cruzadas, evitar que los catadores vean qué productos se están desarrollando o cómo se están desarrollando para evitar esos sesgos durante el análisis. ¿Vale? Bueno, ahora un poco entramos en la parte de por qué usamos el aceite de oliva como ingrediente fundamental de Cooking Lab. ¿Vale? ¿Por qué hemos tomado este ingrediente? Bueno, fundamentalmente porque estamos en Jaén. Y Jaén, como sabréis todos, es el mayor productor de aceite de oliva virgen del mundo. Fundamentalmente por eso, pero que aunque estuviéramos en otro sitio, sería el aceite de oliva virgen seguiría siendo nuestro ingrediente fundamental. Por dos razones fundamentalmente en cuanto a su composición, ¿no? Uno, porque tiene beneficios para la salud, ¿no? Y una serie de ventajas indiscutibles con respecto a otros aceites vegetales o a la grasa animal. Dos puntos fundamentales aquí. Uno, el alto índice de ácidos grasos insaturados, principalmente ácido oleico, que favorecen el metabolismo y previene contra la hipercolesterolemia y, por tanto, contra los trastornos cardiovasculares. Estamos hablando aquí de evidencias científicas. No estamos hablando de algo que yo haya oído, haya visto. Son evidencias publicadas de este efecto que tiene la composición del aceite de oliva virgen sobre la salud. ¿Vale? En cuanto al contenido en ácidos grasos, decimos que el aceite de oliva virgen es un aceite rico con alto contenido en ácido oleico, que puede llegar incluso hasta el 83% en algunas variedades. ¿Vale? En la gráfica de la derecha, ahí veis una comparación entre el aceite de oliva y otros tipos de aceites vegetales en cuanto al contenido en ácidos grasos. En verde veis los ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico, en rojo los ácidos grasos saturados, y en azul los ácidos grasos poliinsaturados. Como veis, el aceite de oliva es el más rico en ácidos grasos monoinsaturados, en este ácido oleico, y el que tiene menor contenido en los ácidos grasos saturados. Si, por ejemplo, lo comparamos con la palma, vemos que tiene mucho mayor contenido en ácidos grasos saturados. Y todavía el aceite de coco tiene muchísimos más ácidos grasos saturados, que en un principio son ácidos grasos que son poco saludables. ¿Vale? Entonces, comparándolo con otros aceites vegetales, en este caso, vemos por qué nos interesa la composición del aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen extra, como vosotros sabéis, existen muchas variedades, existen más de 200 variedades en el mundo de aceituna. El contenido en ácidos grasos, concretamente en ácido oleico, es diferente dependiendo de las variedades. ¿Vale? Si os fijáis en la base de la gráfica está la variedad picual, que es una de las variedades con mayor contenido en ácido oleico, que como os digo es un ácido graso monoinsaturado saludable. ¿Vale? Si vamos hacia arriba en la gráfica, vemos que arriba todo está con menor contenido la vilayonga, la verdial de Vélez, la blanqueta, el nevado azul. Todos estos son variedades de aceituna que tienen menor contenido en ácido oleico. Por eso es muy importante que tengamos esto presente para luego que os explique para el desarrollo de productos. Es importante estudiar muy profundamente el aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva que vamos a utilizar en cuanto a su composición. Porque cuando hablamos de aceite de oliva virgen hay un mundo de composiciones, hay un mundo de matices sensoriales. Entonces es muy importante que cuando desarrollamos un producto caractericemos muy bien el aceite de oliva que vamos a utilizar. Pues entre otros motivos, por este que estáis viendo, ¿vale? Por la enorme diferencia que existe, por ejemplo, en cuanto a un contenido en ácido oleico, entre las diferentes variedades de aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? La segunda evidencia científica que me hace utilizar o creer que el aceite de oliva virgen o virgen extra
debe ser el ingrediente fundamental de Cooking Lab es, además de este alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, el contenido en compuestos bioactivos de interés nutricional. Porque me diréis, ¿vale? En cuanto al ácido oleico, hay un aceite que es el aceite de girasol alto oleico que tiene un alto contenido en ácido oleico, con lo cual, desde el punto de vista saludable, se comportaría igual que el aceite de oliva. Pero estos compuestos bioactivos de interés nutricional son exclusivos del aceite de oliva virgen. No existen en otros aceites. Puede haber alguno de ellos en algunos otros aceites vegetales, pero el aceite de oliva virgen, sobre todo el virgen extra, es el que contiene una mayor diversidad de esos compuestos bioactivos de todos los aceites vegetales, ¿vale? Entre ellos pues, están los compuestos fenólicos, que serán los que más os suenen, los fitosteroles, hidrocarburos, alcoholes triterpénicos, filoquinonas, tocoferoles y tocotrienoles, lignanos, pigmentos y ácidos triterpénicos. ¿Cuál es la diferencia también en cuanto a estos compuestos? Que se encuentran en el aceite de oliva virgen o virgen extra, pero también se encuentran en los subproductos que se obtienen de la cadena de valor del aceite de oliva. Es decir, en los restos de la pulpa de la aceituna, en la piel, en el hueso. ¿Vale? Esto todos son subproductos del proceso de elaboración de aceite de oliva, pero también son ricos en estos compuestos de interés nutricional. Si nos fijamos en estos compuestos en concreto, los polifenoles, igual que antes os mostraba cómo el aceite de oliva virgen tiene mayor contenido en ácido oleico que cualquier otro tipo de aceite vegetal, aquí en esta tabla, en este gráfico podéis ver cómo el aceite de oliva virgen extra también posee mayor contenido en polifenoles totales que cualquier otro aceite vegetal en este caso. ¿Vale? Con lo cual es otra de las evidencias científicas que nos hacen utilizar o tener el aceite de oliva virgen o virgen extra como pilar fundamental de nuestra Cooking Lab. ¿Vale? Igual que os comentaba anteriormente sobre el ácido oleico, los polifenoles. El contenido en polifenoles, cuando hablamos del aceite de oliva virgen extra, el contenido en polifenoles es diferente también dependiendo del tipo de variedad de aceituna. Hay variedades que genéticamente tienen mayor contenido en polifenoles y hay variedades que tienen menor contenido. Por ejemplo, entre las mayores está la Chetui o la Picholine marocain, que es una variedad marroquí. La Picual, también si la veis en azul, tiene elevado contenido en polifenoles y, sin embargo, en el otro arriba del todo, pues encontráis la verdial de Vélez o la jarópola, incluso la arbequina, que tienen menor contenido en polifenoles. ¿Qué va a suponer esto? Los polifenoles son compuestos, por un lado, saludables, ¿vale? Tienen un montón de propiedades sobre la salud. Además, son compuestos antioxidantes. ¿Qué significa esto? Que van a darle estabilidad al producto, al aceite en este caso, y al producto al que añadamos ese aceite. Al aumentar la estabilidad del producto, pues vamos a estudiar la posibilidad de alargar la vida útil de ese producto mediante, ¿no?, la adición de ese aceite con polifenoles. ¿Vale? Bueno, como os decía, estos compuestos de interés nutricional, estos compuestos minoritarios que suponen un máximo de un 2% del aceite, sabéis que el 98% del aceite está formado por triglicéridos, que es la propia grasa, y hay hasta un 2% que son estos compuestos minoritarios, pero como os digo, de gran interés. No solo se encuentran en el aceite de oliva virgen extra, sino que también se encuentran en los subproductos. ¿Vale? Aquí tenéis la aceituna, por un lado tenéis el alperujo, que es un subproducto. Cuando se separa, cuando elaboramos el aceite en la almazara, obtenemos por un lado, en un decánter obtenemos el aceite por un lado y por otro lado el alperujo, que es pues toda la masa de la que no sale más aceite, los restos, digamos, que no son aceite, ¿no? Entonces, en ese alperujo es lo que luego va o bien se hace un repaso en la propia almazara o bien va a una extractora para extraer el aceite de orujo, ¿vale? Pues ese alperujo, que está compuesto por restos de pulpa y piel de la aceituna, es muy rico en compuestos de interés como las antocianinas, el ácido maslínico o leanólico, el hidroxitirosol, el tirosol y el manitol. El hueso de la aceituna, la semilla que se encuentra dentro del hueso de la aceituna, también es rico en ácido maslínico y fenoles. Las hojas, los restos de poda, son ricos en numerosos compuestos también de interés nutricional. Por eso, no solo hemos en Cooking Lab establecido el aceite de oliva virgen o virgen extra como pilar fundamental de Cooking Lab, sino también esos compuestos que son extraídos de subproductos de la cadena de valor del aceite de oliva y que son ricos en estos compuestos.
y que a su vez pues, son compuestos antioxidantes que son, por un lado, nutricionalmente saludables, que nos interesan mucho desde el punto de vista saludable, por otro lado, son antioxidantes, con lo cual nos van a permitir utilizarlos en alimentos para alargar la vida útil del producto, en sustitución de ciertos aditivos sintéticos, artificiales, ¿no? Los consumidores cada vez más demandan pues, productos los que se llaman clean label, ¿no? Aquellos productos que tienen menos aditivos, sintéticos artificiales, todo que sea más natural, de kilómetro cero, ¿vale? Pues aquí entraría, y por otro lado, estamos reutilizando lo que son subproductos del sector oleícola, con lo cual le damos una segunda vida también a estos subproductos. Bueno, como os decía, todos estos compuestos, tanto los minoritarios como el ácido oleico, tienen multitud de efectos positivos sobre la salud a diferentes niveles, sobre el aparato digestivo, sobre el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, el sistema hormonal, probados, evidenciados científicamente. Como os decía, estos compuestos minoritarios que están en el aceite de oliva virgen y también en estos subproductos de la cadena de valor del aceite de oliva, por un lado tienen propiedades nutricionales, como veníamos hablando, ¿no? Quiere decir, son beneficiosos para la salud. Por otro lado, son antioxidantes, con lo cual me van a dar estabilidad oxidativa, no solo al propio aceite, sino en aquellos alimentos en los que yo lo añada. Propiedades sensoriales. Una cosa que no hemos comentado hasta ahora de las variedades del aceite de oliva virgen extra son las diferencias sensoriales que hay entre unas variedades y otras, ¿no? Vosotros habéis probado una picual, habréis probado un aceite de la variedad cervequina y veis que los matices son diferentes. Una amarga más, una pica más. Los compuestos fenólicos son los responsables del amargo y del picante en los aceites. Con lo cual, cuantos más compuestos fenólicos tiene un aceite, no solo será más estable, ¿no? Tiene esa estabilidad oxidativa aumentada, sino que además tiene más amargo y más picante, ¿vale? Lo que nos va a permitir también que tenga unas propiedades tecnológicas que me va a permitir utilizarlo en los alimentos. Bueno, como os decía antes, hay también otros aceites vegetales, ¿no? que también tienen pues, alto ácido oleico o tienen una pequeña cantidad de tocoferoles y tocotrienoles. ¿Por qué escogimos el aceite de oliva virgen o virgen extra? Bueno, porque se produce una mejora del perfil de ácidos grasos, sobre todo de monoinsaturados. Con respecto a la grasa animal, hay una disminución de la presencia de colesterol. Son fuente de tocoferoles, fitosteroles y polifenoles. Y otros aceites vegetales, a diferencia del aceite de oliva virgen o virgen extra, aportan ácidos grasos poliinsaturados. Es decir, son ácidos grasos que son muy sensibles a la oxidación. Con lo cual, una vez que lo añadimos en determinados productos, se van a oxidar o se van a enranciar fácilmente. Es otro de los motivos por lo cual escogemos el aceite de oliva virgen o virgen extra por encima de otros aceites vegetales. Bueno, basados en todos estos argumentos nutricionales, sensoriales y de oxidación, nosotros en Cooking Lab hemos establecido dos grandes líneas de trabajo. La primera de ellas es la mejora del perfil nutricional y saludable de los alimentos, varias sublíneas, formulación y desarrollo de nuevos productos incorporando aceite de oliva virgen. Con esto mejoraremos el perfil lipídico mediante sustitución parcial o total de la grasa animal o vegetal, que fundamentalmente son saturadas, que son las que se utilizan en el desarrollo actual de alimentos, ¿vale? Aquí quería hacer un inciso muy importante en lo que son las grasas trans, ¿vale? En Europa, anticipándonos a unas leyes, en Europa cada vez son las leyes más estrictas con respecto a las grasas saturadas y las grasas trans. Se pide una disminución tanto de saturadas como incluso en algunos países hay reglamentación hace muchos años sobre un máximo permitido de grasas trans, ¿vale? Porque no son beneficiosas para la salud. Entonces, anticipándonos a una posible legislación en España, es importante disminuir o eliminar la formación de esos ácidos grasos trans, ¿vale? Otra de las sublíneas sería la incorporación en matrices alimentarias de compuestos bioactivos procedentes de subproductos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen, que tienen propiedades saludables, que es los que os estaba comentando.
Otra de las líneas es la inmersión del alimento en aceite de oliva virgen, líquidos de gobierno, hablamos de conservas y semiconservas, la incorporación de subproductos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen como ingrediente. En este caso ya no estamos hablando de extractos de esos subproductos, ¿no? Que es lo que añadiríamos pues, si añadimos un concentrado de polifenoles, un concentrado de tocoferoles. En este caso es añadir subproductos de la cadena de valor como ingrediente. Ahora os explicaré, os haré algún ejemplo, pero imaginaros, pues la harina de semilla de aceituna, ¿vale? Que se utiliza, pues en algunos casos, la hemos estudiado como sustituto de la harina de trigo, ¿vale? Otra sublínea, el proceso de fritura. Para nosotros es muy importante esta línea, para nosotros es estratégico estudiar el proceso de fritura. Aquí pues hacemos estudios comparativos del comportamiento del aceite de oliva virgen o virgen extra con respecto a otros aceites que se utilizan más a menudo en fritura, pues como el aceite de girasol, el aceite de girasol alto oleico, el aceite de colza, etc. ¿Vale? El desarrollo de aceites de fritura con características especiales. El estudio de la formación de acrilamida durante el proceso de fritura. El enriquecimiento que se produce durante la fritura del alimento en estos compuestos de interés que están presentes en el aceite de oliva virgen de fritura. Es decir, se produce migración desde el aceite de oliva virgen durante la fritura al producto. Y luego nuevas técnicas de cocinado como el cocinado en air fryer. Y una segunda línea de trabajo, que son las tecnologías de elaboración, conservación alimentaria. Aquí estudiamos fundamentalmente los tratamientos térmicos, cómo afectan a esos compuestos que son fundamentales del aceite de oliva virgen. Es decir, todos sabemos que esos compuestos minoritarios se ven afectados por la temperatura. Altas temperaturas van a provocar una destrucción de esos compuestos. Si los utilizamos en un alimento, pero el alimento lo procesamos a 250 grados, nos vamos a estar cargando todos esos compuestos minoritarios. Entonces, nos interesa mucho estudiar en el desarrollo de los productos el proceso térmico, tanto en tiempo como en temperatura, para tratar de mantener esas características del aceite de oliva virgen, esos compuestos que nos interesan, que están en el aceite de oliva y nos interesa que pasen al alimento y que perduren en él de la forma más intacta posible, pues estudiamos qué combinación tiempo-temperatura o qué tipo de tratamiento térmico es mejor para conservar esos compuestos de manera lo más intacta posible. Y luego, en este caso, también estudiamos la incorporación de compuestos bioactivos naturales procedentes de la cadena de valor del aceite de oliva virgen, pues estos tocoferoles, tocotrienoles, estos polifenoles, tienen efecto antioxidante y bactericida, ¿vale? Entonces, lo vamos a añadir en matrices alimentarias para ver si es posible sustituir de forma parcial o total los aditivos artificiales o sintéticos y podemos así prolongar la vida útil del producto de forma natural. Los objetivos de esta línea de Cooking Lab son fundamentalmente dar respuesta a las demandas de los consumidores y de la industria agroalimentaria, realizando formulaciones que tengan un mejor perfil nutricional y saludable, mejorar el perfil organoléptico y hedónico. No nos olvidemos que cuando añadimos un aceite de oliva virgen extra a un alimento, le estamos añadiendo un sabor. Normalmente el otro tipo de grasas, tanto animales como vegetales, si están bien refinadas, el aceite de oliva virgen extra es el único aceite que se vende como virgen extra, es decir, se extrae, ¿no?, como un zumo y tanto el virgen como el virgen extra se comercializan sin procesar, quiero decir, se extraen y se envasan, ¿vale? Con lo cual va a tener una serie de matices sensoriales que se la van a transmitir al producto alimentario, ¿vale? No es una grasa vacía, no es una grasa refinada, sin aroma y sin sabor. No es un mero vehículo del resto de ingredientes, sino que es un ingrediente en sí mismo, con personalidad y que va a aportar al producto sus características. Por eso también es también importante, y os contaré luego, para qué tipo de producto escojo una variedad de aceite o otra variedad. Dependiendo si quiero que me resalte el sabor o el olor del aceite de oliva en el producto o quiero que pase un poco más desapercibido. Otro de los objetivos es aprovechar los subproductos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen, que ahora mismo se eliminan, se tiran, se pierden. Incrementar la vida útil de los alimentos de forma natural. Disminuir los aditivos sintéticos, ¿vale? Productos clean label. Y luego hacer uso de productos ecológicos, localismo, kilómetro cero, independencia de terceros. Es decir, utilizar el producto que tenemos aquí
al lado, ¿no? Que estamos produciendo aceite de oliva, estamos generando residuos subproductos de la industria oleícola, pues utilizarlos, ¿no? En los productos que elaboramos. A grandes rasgos, ¿qué fases, cuando nos ponemos a desarrollar un nuevo producto con aceite de oliva, qué fases son las que tenemos que pasar? Una primera de prospección y caracterización de los aceites de oliva del mercado y selección del mejor perfil para el producto, ¿vale? Ahora os contaré un poquito de cada una. Estudio de la forma de adicionar ese aceite en el alimento. Una vez que tenemos el aceite que queremos utilizar y vemos cómo añadirlo, elaboramos los prototipos a escala de laboratorio. Luego llevamos a cabo una caracterización sensorial, nutricional y de vida útil de los prototipos elaborados y seleccionamos aquel que mejor pasa, digamos, las pruebas, tanto nutricionales como, es muy importante, la parte sensorial en este caso. Es decir, todos los productos que nosotros desarrollamos en Cooking Lab los hacemos pasar por un panel de consumidores. Y es el propio panel el que va a dar su visión, si le gusta, si no le gusta, ¿no? En base a una serie de atributos que nosotros sobre los que les preguntamos. Dependiendo del tipo de producto, pues puede ser olor, sabor, textura, si es crujiente más o menos, si le queda amargo. Los aceites de oliva, sobre todo los vírgenes extras, sabéis que son amargos debido a estos polifenoles. A veces ese amargor se transmite al producto y el consumidor lo rechaza. Por eso hay que buscar la variedad de aceite de oliva virgen extra con las características sensoriales que nos interesan para el producto a desarrollar. Y luego, una vez que tenemos el prototipo de laboratorio seleccionado, hacemos el escalado industrial y el estudio de vida útil en condiciones reales de envasado. Bueno, aquí es muy importante la parte de la biotecnia de Citoliva, ¿vale? Nosotros no solo desarrollamos productos en Cooking Lab con diferentes tipos de aceites de oliva, sino que tenemos el expertise en el proceso de elaboración de aceites de oliva. Estudiamos los factores industriales que influyen en la calidad o que influyen en las características que tiene que tener un aceite de oliva. Entonces, este conocimiento nos permite también elaborar en Almazara aceites con unas determinadas características dependiendo cuál sea su aplicación, ¿no? Quiero decir, puedo elaborar un aceite que tenga mayor contenido en polifenoles, menor contenido en polifenoles, o mayor sabor o menor sabor, dependiendo un poco del tipo de producto alimentario al que vaya dirigido ese aceite. También aquí, en la primera fase, digamos, de este desarrollo de un nuevo producto, cuando un cliente nos pide o nos planteamos en un proyecto desarrollar un nuevo producto, el primer paso es prospección y caracterización de los aceites que voy a utilizar en el producto, ¿no? Y hacer una caracterización, la caracterización de los aceites de partida es fundamental, porque como os decía antes, no cualquier aceite de oliva virgen extra es igual, no cualquier aceite de oliva es igual. Es decir, las características, existen aceites de oliva vírgenes extra 1.000.000 diferentes, con características muy diferentes. ¿Vale? En esta gráfica, en esta diapositiva, lo que quería un poco enseñaros es, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Los tipos un poco las categorías que existen de los aceites de oliva virgen, ¿vale? Si veis, pues a vuestra izquierda, el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen, que son zumos naturales y que se producen en la almazara, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra es el de mayor calidad y es el que tiene unas cualidades organolépticas excelentes, no tiene ningún defecto y tiene un frutado, ¿vale? El frutado puede ir, como sabéis, desde 1 hasta 10, ¿vale? En una escala en la que nosotros hacemos la cata. O sea, imaginaros que un virgen extra puede tener un frutado de aceituna de 1 o de 10. Imaginaos las diferencias que nos podemos encontrar, ¿no? A la hora de elaborar un producto alimentario con un tipo de aceite de oliva virgen extra. Pues tendremos que seleccionar qué variedad o qué aceite virgen extra pues tiene el frutado que yo quiero, pues ni un 9 a lo mejor, ni un 1, un 5. El que yo quiera para el producto al que quiero desarrollar. ¿Vale? Un aceite de oliva virgen es aquel que tiene frutado, pero ya tiene algún leve defecto, ¿vale? Que, bueno, está entre 0 y 3,5 en la escala, ¿no? Que nosotros, de los catadores. Luego, en la almazara también obtenemos el aceite de oliva lampante, pero este ya no tiene frutado o su defecto es mayor de 3,5. Con lo cual, ese aceite no se puede consumir directamente, sino que es necesario enviarlo a la refinería y allí, una vez refinado, se mezcla con una cantidad pequeña, os digo pequeña porque casi siempre es pequeña, no se especifica la cantidad de virgen o virgen extra que hay que añadirle,
pero suele ser una cantidad muy pequeña, ¿vale? Y tenemos el aceite de oliva. Y por otro lado, si veis, tenemos el alporujo, que es un subproducto, ¿vale? Que es la mezcla de agua, pulpa, hueso y restos muy poco de aceite de oliva, ¿vale? Que me quedaron en el proceso que no he podido extraer, ¿vale? Este alporujo se lleva a la extractora, se obtiene un aceite de orujo que se refina, obteniendo un aceite de orujo refinado, al cual se le añade una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen o virgen extra y obtenemos el aceite de orujo de oliva, ¿vale? Nosotros, para que os hagáis una idea, todos estos tipos de aceites que están disponibles, tanto los vírgenes extra, los vírgenes, el oliva y el aceite de orujo de oliva, nosotros los utilizamos o son para nosotros fundamentales en el desarrollo de nuevos productos, ¿vale? Dependiendo del producto que esté desarrollando, me iré a una categoría o me iré a otra categoría. O me iré dentro de los vírgenes extras pues, a unos aceites con un perfil sensorial pues, más intenso o más ligero. O me iré, por ejemplo, a un aceite de oliva si lo que quiero es pues, un aceite que no transmita ningún matiz sensorial al aceite de oliva y simplemente pues, sea un vehículo, ¿no? Como si utilizara otro aceite vegetal, pero en este caso también el aceite de oliva tiene ese contenido alto en ácido oleico que no tienen otros aceites vegetales, ¿vale? O sea, que aun utilizando un aceite de oliva, aun utilizando un aceite de orujo de oliva, estoy aprovechándome de los beneficios de este tipo de aceites, ¿vale? El aceite de orujo de oliva, por ejemplo, es un aceite que en fritura aguanta muchísimo, ¿vale? Y también tiene una serie de compuestos beneficiosos que también pasarían al producto frito. Con lo cual, cualquiera de estas categorías de aceites son potenciales, nosotros en el desarrollo de productos los utilizamos, ¿vale? No nos ceñimos al virgen extra y al virgen, que efectivamente son los de mayor calidad y cuando tratamos de desarrollar un nuevo producto nos centramos fundamentalmente en estos, pero también tenemos en mente tanto el aceite de oliva como el aceite de orujo de oliva, ¿vale? Como os decía, es importantísimo caracterizar los aceites de oliva que quiero utilizar en el producto, ¿vale? No son los parámetros de oxidación que os comentaba antes, índice de peróxidos, la acidez, las Ks, el contenido en ésteres, porque eso nos va a indicar el estado de oxidación del aceite. No podemos desarrollar un producto alimentario que vendemos como saludable si estamos utilizando un aceite que ya esté muy oxidado. También analizamos el contenido en polifenoles, en contenido en pigmentos clorofílicos y carotenoides, el contenido en tocoferoles y tocotrienoles, que también son antioxidantes, es la vitamina E, que también me van a ayudar a mejorar, a evitar la oxidación en el producto, por tanto, alargar la vida útil del producto. ¿Vale? Y yo voy a escoger un aceite en base a esta caracterización inicial. Voy a determinar el perfil de ácidos grasos. Toda la información que yo pueda recabar de esos aceites es fundamental para luego utilizarlos en el desarrollo de productos, ¿vale? Bueno, como os decía, para esta prospección es muy importante porque hay diferentes variedades, como os decía. Si ya nos centramos en lo que es el virgen extra, ¿vale? Hay muchas variedades, hay más de 200 variedades que tienen diferente contenido en polifenoles, diferente contenido en ácido oleico, diferentes matices sensoriales. También la maduración de la aceituna para hacer ese aceite es fundamental, porque aceitunas más verdes, hechas el aceite en octubre, principios de noviembre, las aceitunas verdes tienen un alto contenido en polifenoles, es decir, van a dar aceites con alto contenido en polifenoles, mientras que si utilizamos aceitunas que estén muy maduras, en la foto de abajo, por ejemplo, si nos vamos al final de la coloración, nos van a dar aceites pues de la misma variedad, pero ya con más maduros, con menos contenido en polifenoles, posiblemente sensorialmente mucho más ligeros, ¿vale? Entonces, con todo esto, jugamos a la hora de escoger el aceite que voy a utilizar en mi producto, ¿vale? Aquí os quería mostrar un poco lo que os decía antes de los matices sensoriales. Diferentes variedades tienen diferentes matices sensoriales, ¿vale? Arriba, por ejemplo, veis la variedad picual, ¿no? Un aceite de oliva virgen extra de la variedad picual, que es rico en ayoza, en sensaciones de manzana, tiene un frutado de aceituna muy elevado, ¿vale? Tiene amargo, tiene picante. Y el de abajo es una arbequina, pues que es una variedad de aceite que se caracteriza pues porque tiene matices más de fruta, es un aceite más ligero, suele ser menos amargo y menos picante, tiene menor contenido en polifenoles y es más inestable. Todo eso os lo enseño un poco para que veáis la complejidad. Cuando hablamos de desarrollo de productos con aceite de oliva, tenemos toda esta complejidad, que hay que mirarlo el lado positivo. Tenemos un abanico inmenso
de aceites que podemos utilizar a la hora de desarrollar un producto, ¿vale? Y que van a influir en las características finales del producto, pues en su vida útil, en sus características sensoriales, en su estabilidad oxidativa, ¿vale? El segundo paso en el desarrollo de un producto, bueno, pues estudiamos en qué forma voy a añadir el aceite al producto. En algunos casos puedo añadirlo de forma directa, sin ningún tipo de modificación. A veces tengo que hacer pues, procesos como de cristalización, emulsiones, intensificaciones químicas o enzimáticas. ¿Vale? El tercer paso, la elaboración de prototipos a escala de laboratorio. Bueno, aquí os hago un poco una muestra de los equipos que nosotros utilizamos a nivel de laboratorio, ¿no? Para desarrollo de estos prototipos. Bueno, Thermomises, KitchenAid para amasar, rotavapor para hacer emulsiones, mezclas a temperatura, vacío, picadoras de carne, heladeras, ¿vale? Todo esto a pequeña escala, que nos va a permitir elaborar prototipos con pequeña cantidad de producto para tener una imagen inicial de lo que pasa con determinadas formulaciones, ¿no? Una vez que tenemos estos prototipos a escala de laboratorio, hay que hacer una caracterización sensorial, nutricional y de vida útil de estos prototipos, ¿no? Como os decía, todos los productos que nosotros desarrollamos los pasamos por un panel de consumidores. El panel es el que al final nos va a dar el ok o el no ok, ¿vale? Y lo hacemos, como os digo, por un panel de consumidores o en algún caso, sí que esto quería comentároslo porque es muy interesante, si os fijáis en la foto de abajo, bueno, pues es una forma en la que alguna vez evaluamos un producto, ¿no? La aceptación por el consumidor de un producto. Simplemente, bueno, pues por las emociones. Esto ya era algo objetivo, digamos, ¿no? Al final, un panel de consumidores también es objetivo, pero es verdad que tú en determinado momento puedes querer decir que te gusta un producto que es amargo y señalas otra cosa. En el caso de la foto de abajo, lo que hace es mide las emociones, ¿no? Cuando tú pruebas un producto. Y entonces midiendo pues el rechazo, el asco, la alegría, mide un montón de emociones que lo que hace es luego al final saca como un valor y dice la puntuación que tú le das a ese producto, ¿no? Algo de manera más objetiva. Y el último paso es el escalado industrial y estudio de la vida útil en condiciones reales de envasado del producto, ¿vale? Fundamental, esos estudios de vida útil se hacen tanto de forma acelerada, poniendo el producto pues, en condiciones, digamos, extremas, a temperatura normalmente, incluso a veces con luz, dependiendo del tipo de producto, pero también es fundamental hacerlo pues, a temperatura y en condiciones ambientales, ¿no? Porque puede ser que tengamos un producto muy bueno a tiempo cero, pero cuando pasan 3 meses el aceite se ha enranciado, ¿no? Entonces, es importante también es importante para establecer la fecha de caducidad o de consumo preferente, ¿vale? De un producto, porque la fecha de consumo preferente, quiere decir, un producto puede tener una fecha de caducidad muy larga, pero si a los 3 meses mis galletas se han enranciado, mi fecha de consumo preferente tiene que ser menor de 3 meses, ¿vale? O debería, en este caso, replantearme la formulación del producto. Bueno, pasamos ya ahora, si queréis, dentro de estas dos grandes líneas que os mostraba de trabajo de Citoliva en la cocina, os voy a explicar una serie de casos prácticos de desarrollo de productos que hemos hecho aquí o que estamos haciendo. Bueno, el primero, no el último, que Isabel decía que os iba a contar el último, pues lo he puesto el primero porque es el que estamos ejecutando a día de hoy junto con la Universidad de Jaén y junto con la fábrica de galletas Family Biscuits, que era dentro de la primera línea de trabajo, el que era la mejora del perfil nutricional y saludable de alimentos, formulación y desarrollo de nuevos productos, incorporando en este caso AOVE ecológico. El objetivo del proyecto, que como os digo, está ahora mismo en ejecución, con lo cual todavía no tenemos resultados finales, pero tenemos ya algún resultado sobre el desarrollo de los prototipos, ¿vale? El objetivo que nos planteamos fue desarrollar productos alimentarios de gran consumo, las galletas, que en su producción industrial utilizan grasas vegetales supersaturadas. En este caso es una galleta tipo digestive que está hecha normalmente pues, con grasa de palma y que además de ser poco saludable, procede de un cultivo poco sostenible, ¿vale? Que es la segunda pega que le están poniendo a esta grasa, que es, bueno, pues que viene de cultivos poco sostenibles. Entonces, lo que tratamos es de sustituir esa grasa de palma por aceite de oliva virgen extra procedente de sistemas de manejo agrícola respetuosos con el medio ambiente, sostenibles como el cultivo ecológico, producción integrada o el sistema de olivares vivos.
Diversificamos así el uso del aceite de oliva virgen extra, aumentamos la rentabilidad del cultivo y además nos planteamos demostrar los efectos fisiológicos positivos del aceite de oliva virgen extra en modelos animales. El proyecto está financiado por la Junta de Andalucía y es un grupo operativo que se llama SOS Biscuits. Como os decía, hemos conseguido sustituir la grasa de palma eminentemente saturada por aceite de oliva virgen extra ecológico, ¿vale? Es un producto, este tipo de galletas, que son muy, muy sensibles. ¿Por qué? Porque van destinadas a la población infantil. Lo que tratamos es de mejorar esta calidad nutricional del producto, enriqueciéndolo con propiedades nutricionales y organolépticas mejoradas con respecto al producto comercial. Además de esta sustitución de la grasa de palma por aceite de oliva virgen extra ecológico, nos hemos planteado y hemos conseguido reducir el contenido en azúcares, utilizando otras fuentes de endulzantes, y la reducción de harinas refinadas por harinas integrales y el uso de fibras alimentarias saludables. Y queríamos investigar también si este tipo de formulación nos iba a permitir incrementar la vida útil del producto de forma natural, disminuyendo los aditivos artificiales. Bueno, esta parte os la podrá explicar mejor Isabel. Nosotros, una vez desarrollado el producto, lo que queremos es demostrar su influencia sobre modelos animales, ¿vale? En comparación con el producto de referencia con grasa de palma, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Universidad de Jaén aquí va a estudiar el efecto sobre los valores de la presión arterial sistólica y el desarrollo de hipertensión, tanto en animales normotensos como hipertensos. Los cambios en los niveles de estrés oxidativo y en la producción de óxido nítrico. El efecto sobre la ganancia de peso corporal y la adiposidad y de las hormonas importantes en el mantenimiento del balance energético. A nivel molecular, determinarán si afecta la expresión de genes vinculados al metabolismo lipídico y si la ingesta de nuestras galletas con aceite de oliva virgen extra afectan al metabolismo de la glucosa, la regulación de la glucemia plasmática y la expresión de genes implicados en el metabolismo de la glucosa. Bueno, todo esto lo va a estudiar la Universidad de Jaén, ya está comenzado los ensayos. Nosotros lo que hemos conseguido hacer hasta ahora con esta diapositiva, lo que os quería demostrar era un poco las diferentes fases que hemos seguido y en qué punto estamos. Hemos hecho una prospección de los aceites ecológicos, aceites de oliva vírgenes extra ecológicos, producidos aquí en Jaén, porque queríamos que fueran además de kilómetro cero, de manejo sostenible, es decir, ecológicos. Muchos de ellos son olivares vivos, de producción integrada, ¿vale? Se caracterizaron muy profundamente estos aceites, como os digo, analizando pues desde el perfil de ácidos grasos, parámetros oxidativos, polifenoles totales, vitaminas, etcétera. En este caso, la adición del aceite al alimento fue de forma directa. No hizo falta añadir nada. Simplemente con el mezclado durante el procesado se consiguió un producto que perfectamente ha compactado, se comporta fenomenal, incluso mejor que el producto original en fábrica, se rompe menos a la hora de montar los paquetes. Se han hecho los prototipos a nivel laboratorio. Se han elegido los mejores prototipos, que son los que ahora la Universidad de Jaén va a alimentar a las ratas para ver todos esos efectos sobre la salud. ¿Vale? Para seleccionar estos prototipos a nivel de laboratorio, como os decía, hemos tenido en cuenta parámetros nutricionales, sensoriales y de vida útil. ¿Vale? De vida útil, no nos ha dado tiempo a evaluar mucho la vida útil del producto, porque es un proyecto que se nos ha cortado mucho en ejecución, pero esa la seguimos evaluando. Pero desde el punto de vista sensorial, están aceptadísimos por el consumidor, nos han dado puntuaciones muy positivas. Y en cuanto desde el punto de vista nutricional, como veis en la tabla, pues hemos conseguido, con respecto al producto comercial con palma, hemos conseguido reducir a menos de la mitad el contenido en ácidos grasos saturados, hemos conseguido duplicar más el contenido en ácidos grasos monoinsaturados, los hidratos de carbono son similares, pero la cantidad de azúcar es mucho menor que el producto de referencia, la cantidad de fibra el doble que el producto de referencia y la sal la hemos también disminuido. Con lo cual, de momento, ya hemos hecho, como os digo, los prototipos industriales y ahora mismo estamos en fase de alimentación de las ratas para ver todos estos efectos fisiológicos sobre la salud,
Pero a priori hemos conseguido unos productos saludables con aceite de oliva virgen extra, ecológico en este caso, de kilómetro cero. De hecho, el aceite que hemos seleccionado es un aceite de mancha real, de producción ecológica y olivares vivos. Y hemos conseguido un producto, como os digo, con reducido contenido en ácidos grasos saturados, elevado en ácidos grasos monoinsaturados y reducido en azúcares, en sal y aumentado en fibra, ¿vale? Bueno, otro ejemplo de productos desarrollados en la cocina basado un poco en la adición de este aceite de oliva virgen en sustitución total o parcial de otras grasas animales o vegetales menos saludables es, por ejemplo, en productos cárnicos, ¿vale? En este caso somos cotitulares, junto con la Fundación del Olivar, de una patente, procedimiento de fabricación de productos cárnicos, en los que la grasa animal se sustituye por aceite de oliva en productos cárnicos, pues tipo patés, mortadelas, salchichas, etcétera, ¿vale? Es un producto, además, la patente es Olivísimo, que se vendió un tiempo, ahora yo creo que ya ninguna empresa lo vende, pero es una patente que en principio está para su uso, ¿vale? En este caso, era un proyecto que evaluamos la viabilidad de la mejora del perfil lipídico de la Burger Meat, que es pues, carne picada en la que se ha añadido además una serie de aditivos y una serie de conservantes, ¿vale? Y estudiamos la sustitución de la grasa animal por aceite de oliva, ¿vale? En este caso, utilizamos aguja de ternera para la elaboración de esta Burger Meat. Estudiamos, como os digo, siempre estudiamos diferentes tipos de aceites de oliva o diferentes categorías, lo que os comentaba antes. En este caso hemos estudiado 3 aceites de oliva vírgenes extra monovarietales, es decir, hemos estudiado la picual, la cornicabra y la hojiblanca, y el aceite de oliva tal cual. Y luego, como la adición del aceite de oliva no se puede hacer de forma directa, probamos la formación de emulsiones. Para ello utilizamos proteínas como la proteína de guisante, el caseinato o el aislado de soja, ¿vale? Lo que conseguimos fue le quitamos de forma manual la mayor parte de la grasa vista a esta carne, ¿vale? Y con el aceite de oliva lo que hicimos fue una emulsión con este tipo de proteínas, ¿vale? Viendo pues dosis, las 3 proteínas que estudiamos, viendo cuál se comportaba mejor, ¿vale? Al final obtuvimos un producto cárnico en el que sustituimos un porcentaje muy alto, creo que era un 98% de la grasa animal por aceite de oliva virgen, en este caso virgen extra o el aceite de oliva. Conseguimos un producto que tenía buena consistencia y aspecto, buen comportamiento al cocinado, que esto es muy importante, porque como estamos sustituyendo grasas que son saturadas y, por tanto, son grasas sólidas a temperatura ambiente, ¿vale? Con lo cual, queremos sustituir esas grasas duras que a temperatura ambiente están sólidas y dan una consistencia al producto importante, y lo queremos sustituir por aceite de oliva, que es un aceite líquido a temperatura ambiente y que si lo añadimos en los productos puede ser que se nos escape, si no se forma una buena red, una buena emulsión, ¿no? Entonces, con algunas dosis de proteína, con algunas proteínas, al echarlo en la sartén, pues ese aceite es como que se diluía y se perdía la consistencia al producto, ¿no? Entonces, conseguimos con diferentes proteínas a diferentes dosis, una buena consistencia y aspecto del producto final, un buen comportamiento al cocinado. Veíamos que se apreciaba el aceite de oliva virgen extra que habíamos utilizado, es decir, incluso después del cocinado, la hamburguesa, el Burger Meat, todavía conservaba algunas características sensoriales del aceite que se había utilizado, ¿vale? O sea que de ahí la importancia de escoger para elaborar un determinado producto un aceite de oliva virgen extra de una determinada variedad o otra, o bien escoger el aceite de oliva que, como os digo, es más neutro y entonces no le va a aportar sabor, ya un poco dependiendo pues de lo que queramos hacer, ¿no? Una vez la Burger Meat cocinada tenía buena textura, buena masticabilidad, tenía una firmeza media, que es lo que buscábamos, y una granulosidad media, ¿vale? Otro de los ejemplos que os quería comentar fueron varios proyectos que hicimos junto con Acesur, que lo que queríamos era desarrollar fracciones grasas con diferentes características, siempre utilizando el aceite de oliva como ingrediente fundamental, es decir, unas fracciones grasas más saludables para aplicar en alimentos. Y queríamos que esas fracciones grasas tuvieran diferentes características para diferentes alimentos, ¿vale? Esto lo podríamos hacer de diferentes formas. Como os digo, algunas veces en algunos productos se puede añadir
el aceite de oliva tal cual, de forma directa, pero la mayor parte de las veces, como os digo, que sustituimos grasas muy duras por aceite de oliva, que es líquido, necesitamos un proceso de mezcla a temperatura, un proceso de cristalización, de interesterificación, ¿vale? Para poder aplicarlo en alimentos. Con este proyecto, obtuvimos una batería muy novedosa de grasas sólidas a temperatura ambiente, que tenía un contenido en ácidos grasos saturados reducido y alto en monoinsaturados, porque eran fracciones grasas ricas en aceite de oliva. Estas fracciones grasas se utilizaron para el desarrollo de numerosos productos alimentarios, tipo pues, mantecados, galletas, cobertura de chocolate, helados, ¿vale? Eran fracciones grasas con diferentes características dependiendo del tipo de producto al que iban dirigidas, ¿vale? Cuando se diseñan fracciones grasas, es muy importante el punto, no solo, bueno, el punto de fusión de la grasa es muy importante. Por lo que os decía, porque normalmente se utilizan grasas de palma, que son grasas sólidas, que tienen puntos de fusión elevados, es decir, que a temperatura ambiente son sólidos. Cuando hacemos una fracción grasa, es decir, transformamos el aceite de oliva de alguna forma por alguno de estos mecanismos, ya os digo, por cristalización, por interesterificación, lo transformamos en sólido, ¿no? El aceite de oliva. Pues buscamos diferente tipo de punto de fusión dependiendo del producto al que vaya dirigido. ¿Vale? Los mantecados, por ejemplo, conseguimos sustituir de forma total la manteca de cerdo, que como sabéis es altamente saturada, por las fracciones grasas que habíamos desarrollado. Los mejores resultados organolépticos, fijaros en este caso, se observaron con mantecados que estaban hechos con esa fracción grasa realizada con aceite de oliva. Cuando habéis escuchado 1.000.000 de veces que el aceite de oliva virgen extra da sabor a los alimentos, que da mucho sabor y muchas veces lo dicen de forma peyorativa, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que cuando me encuentro un producto, me sabe aceite de oliva virgen extra, pues con matices de tomate, de almendra, a mí me encanta, pero es verdad que mucha gente lo dice un poco peyorativo. Pero fijaros en este caso, y nos pasó también en la hamburguesa. El producto que se desarrolló con el aceite con la fracción que tenía aceite de oliva, virgen o virgen extra, o un aceite de oliva tal cual, obtenía mayor valoración organoléptica por los consumidores que el producto de referencia, con la grasa saturada bien manteca de cerdo, bien grasa de palma, ¿vale? Estas fracciones grasas tan duras, como la manteca de cerdo, como la grasa de palma, son grasas que tienden a, con el tiempo, oxidarse y enranciarse, ¿vale? Entonces, es verdad que a lo mejor a tiempo cero el consumidor las acepta muy bien. Es verdad que con el tiempo su vida útil no es muy larga y tienden a aparecer rancidez en los productos. Es algo que no suele pasar con un aceite de oliva virgen extra, pues por el alto contenido que tiene en estos compuestos fenólicos, en tocoferoles, que son antioxidantes, ¿vale? Entonces, de ahí que es muy importante el panel sensorial, porque muchas veces tenemos la creencia de que el aceite de oliva virgen extra da un sabor ¿no? Se dice de forma peyorativa a los alimentos. También se habla de esto cuando se habla de fritura, ¿no? Es que freír con aceite de oliva virgen extra da mucho sabor al alimento. Pues da un poco de sabor, sobre todo en las primeras frituras, pero llega un momento que ya no da sabor y el sabor que me da es bueno, ¿vale? Que tenerlo en cuenta. Otro de los proyectos que hicimos eran productos de chocolate. En productos de chocolate hemos trabajado muchísimo, porque hay una demanda muy importante en el sector, tanto de los consumidores como la industria agroalimentaria, de elaborar productos de chocolate saludables. Muchos de ellos están fabricados con grasa de palma y hay una tendencia en el mercado a sustituir esta grasa de palma por otro tipo de aceite más saludable. Entonces, hemos desarrollado desde cremas untables de cacao, en el que hemos sustituido totalmente la grasa de palma por aceite de oliva virgen extra. Hemos probado además diferentes variedades de aceite de oliva virgen extra y lo que os comentaba, cada variedad es increíble, pero da al producto unas características sensoriales diferentes. A mí me puede gustar una más y a ti otra más, pero es verdad que tenemos productos muy, muy diferentes, ¿vale? En este caso sí que desarrollamos un producto que lo comercializa una empresa de aquí de Jaén, Olícola Jaén, que es una crema de cacao untable con aceite de oliva virgen extra.
que está hecha con una de las variedades de sus aceites de oliva vírgenes extra. ¿Vale? Si tenéis la oportunidad de probarla, es espectacular. Y como os digo, hemos sustituido la grasa de palma al 100%. O sea, no tiene nada de grasa de palma, está formada por aceite de oliva virgen extra. Lo mismo pues en tabletas de chocolate, ¿vale? La que hemos sustituido las grasas saturadas, ¿no? Con las que normalmente se hacen, por una emulsión de aceite de oliva. Hemos visto que era necesaria una cantidad mínima de manteca de cacao para obtener el llamado snap o ruido seco que se produce al romper la tableta, ¿vale? Porque todas esas características típicas del producto hay que conservarlas. No podemos, de repente, que la tableta no cruja, no tenga ese snap. Tenemos que conseguir, es un trabajo duro porque es difícil cumplir todas los criterios que tiene el producto. Pero en términos generales, si hablamos de sensorial y de estabilidad de la emulsión, se obtuvieron resultados satisfactorios con un porcentaje de aceite de oliva virgen del 12%. Bueno, en esta foto lo que quería enseñaros, si veis la foto de las 3 grasas, es un poco las grasas que se utilizan actualmente en la industria alimentaria para el desarrollo de productos alimentarios, ¿vale? Cuando hablo de grasa sólida, hablo de esto, ¿no? Lo que veis en la foto de la izquierda. Hablo de grasas que son piedras. Yo me recuerdo que una de ellas, la NPK 25, este trabajo se hizo para una empresa de aquí de Jaén, para desarrollar una serie de productos de chocolate de Navidad saludables, sustituyendo estas grasas sólidas saturadas por aceite de oliva virgen extra. Y además esta empresa tenía una dependencia muy grande del proveedor de este tipo de grasa, que era un proveedor italiano y que se lo mandaba o no, o tenía una dependencia muy grande y quería un poco ser independiente también. Entonces estudiamos en 3 productos de chocolate, en turrón de chocolate crujiente, en turrón de praliné y en cobertura de bombones, que son las 3 grasas que veis en la foto, que hablamos de grasas que tienen puntos de fusión entre 29 y 35 y entre 34 y 38. Es decir, que a temperatura ambiente son sólidas, pero es que incluso a 30 grados siguen siendo sólidas. Y además tienen la característica de una vez que que se les pone a la temperatura de fusión, funden rápidamente. Esa es una característica muy importante de la grasa del cacao, ¿vale? De la grasa del cacao, que tiene por eso se utilizan en la industria alimentaria, se buscan muchos reemplazantes de la manteca de cacao o reemplazantes o sustitutos, porque es una grasa que es muy cara y además tiene esa característica que es fundamental, que es que funde a temperatura muy alta, es decir, se mantiene dura, estable a temperatura muy alta, pero cuando alcanza la temperatura funde muy rápidamente. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando metemos algo en la boca, un chocolate, ¿no? El chocolate lo ves y está sólido, en cuanto lo coges en la mano o lo metes en la boca, se funde muy rápido. Pues eso se debe a esos puntos de fusión de la grasa que forman el producto, ¿vale? Entonces, se busca reemplazar pues esta grasa de cacao pues por este tipo de grasas sólidas, pero que son muy saturadas, son mezclas de ni siquiera el proveedor, ni siquiera la empresa productora de estos productos sabía bien la composición de estas grasas, porque se lo vende el proveedor ya como una mezcla grasa informe. Y entonces estudiamos cómo añadir el aceite de oliva en este tipo de alimentos para sustituir este tipo de grasas. En este caso estudiamos pues, desde la adición directa del aceite de oliva y posterior mezclado o la adición del aceite de oliva pues, como una emulsión. Se estudiaron la adición de diferentes espesantes, gelificantes, emulsionantes, el agar, la lecitina de girasol o de soja, diferentes tipos de proteínas para emulsionar, otra de esterificación química o enzimática y la cristalización a baja temperatura. Bueno, lo que conseguimos es, en el caso, por ejemplo, del turrón de chocolate crujiente, conseguimos sustituir de forma total la grasa saturada que lo componía, el producto, digamos, comercial, por una fracción grasa que contenía casi el 60% de aceite de oliva virgen. ¿Vale? El resto es manteca de cacao y algún emulsionante y en algún caso agua. ¿Vale?
En este caso también quiero recalcar que la puntuación organoléptica del producto desarrollado con aceite de oliva virgen fue mayor, es decir, los paneles de consumidores aceptaron mejor este producto que el producto comercial con la grasa saturada, ¿vale? Ese es el tipo de grasas que nosotros elaboramos en este trabajo con el cliente cuando no podíamos añadir el aceite de forma directa, es decir, en el caso fundamentalmente de turrones de praliné y rellenos de trufas, ¿vale? En este caso, la adición directa del aceite de oliva pues no era posible porque no se formaba una masa compacta, se producía lo que se llama el oiling out, que es que con el tiempo el aceite se disolvía y salía de la mezcla, no se producía un producto, había que pretratar, digamos, ese aceite de oliva. En este caso también produjimos estos tipos de productos mediante un proceso de cristalización, es decir, a baja temperatura. Al bajar la temperatura de la mezcla, que tiene una mezcla que está formada por aceite de oliva virgen, virgen extra o el tipo de aceite de oliva que queramos emplear, lo mezclamos pues, con manteca de cacao, lo mezclamos con un emulsionante, una lecitina, y lo que hacemos es mezclarlo bajando la temperatura. Al disminuir la temperatura de la mezcla, ¿qué pasa con el aceite? Que van cristalizando los triglicéridos dependiendo de su punto de fusión. Y entonces nosotros paramos la cristalización en el momento que nosotros queremos. Hay un proceso en la elaboración de aceites que se llama modificación, que consiste en disminuir la temperatura del aceite y va cristalizando los triglicéridos dependiendo de su punto de fusión. Y entonces conseguimos un aceite con diferentes puntos de fusión. No sé, esto es un poco complicado, pero para que entendáis que existen diferentes formas de añadir el aceite de oliva a conformar, digamos, una fracción grasa para añadir al alimento. Y una de ellas es la cristalización, ¿vale? Bueno, otro tipo de productos que hemos desarrollado, nosotros en la cocina experimental no solo desarrollamos productos como tal, sino que estudiamos qué pasa con diferentes tipos de tratamiento, o si añadimos un aceite, añadimos otro, o en este caso era la elaboración de salsas, una salsa de pimiento, una salsa de tomate, una mayonesa, que lo que hacíamos era pues aditivarlas o enriquecerlas con aceite de oliva virgen extra y con compuestos bioactivos de su cadena de valor. Lo que queríamos era, por un lado, enriquecer el producto en estos compuestos, que son de interés saludable, y por otro lado, ver si al añadir estos compuestos que son de interés, aparte de nutricional, son antioxidantes, podíamos alargar la vida útil del producto de forma natural. Pero nosotros estudiamos qué pasa a lo largo del proceso, es decir, dependiendo de las condiciones de procesado, ¿no? Si aplico más temperatura o menos, más tiempo de calentamiento o menos, voy a obtener un producto que al final puede tener mayor o menor contenido en polifenoles, en tocoferoles, en estos compuestos de interés. Con lo cual, también estudiamos qué proceso afecta menos a esos compuestos. Es decir, mi objetivo es que cuando yo añado aceite de oliva virgen a un producto, después de su proceso de elaboración, las características saludables de este producto se mantengan lo más posible al producto inicial antes del procesado. Es decir, que el procesado del alimento destruya los menos compuestos de interés posible. ¿Vale? Que me mantenga las características del aceite de oliva virgen que añadí lo más intactas posible. Porque así va a permitir mejor perfil nutricional, mejor perfil de vida útil, ¿no? Mejor perfil antioxidante. ¿Vale? Entonces, en este caso había desde salsas frías como el gazpacho, una salsa de tomate, hasta salsa caliente como la del pimiento. Entonces, estudiamos, como os digo, cómo las condiciones de procesado afectaban al producto final. Otra de las líneas estratégicas es la inmersión del alimento en aceite de oliva virgen, lo que se llaman los líquidos de gobierno, ¿vale? Que no solo nos va a permitir enriquecer el alimento en los compuestos del aceite de oliva virgen, sino que además me va a permitir una mayor conservación. Estudiamos diferentes tipos de conservas y semiconservas, ¿no? Lo que pretendíamos era aumentar el valor nutricional de estos productos por sustitución del líquido de cobertura que se utilizara en su momento, ¿no? Girasol muchas veces, por aceite de oliva y compuestos naturales de la cadena de valor.
estudiar en aquellas conservas que llevan un tratamiento térmico, estudiar cómo afectaba este tratamiento térmico pues, a esos compuestos minoritarios y estudiar qué proceso afectaría menos a esos compuestos minoritarios, ¿vale? Y establecer la viabilidad nutricional, organoléptica y oxidativa de las conservas. A modo un poco de ejemplo de lo que os comentaba, cómo trabajamos en Cooking. Bueno, pues probamos a hacer, en este caso, en las conservas de atún, estudiamos el uso de diferentes tipos de aceites de oliva, ¿no? El aceite de oliva tal cual, también utilizamos un AOV picual, ¿vale? Que, como os digo, es un aceite que tiene elevado contenido en polifenoles, mucha estabilidad y además tiene un sabor y un olor intenso. Un AOV arbequina, que es un aceite pues, sensorialmente mucho más suave, tiene menor contenido en polifenoles, ¿vale? Entonces, son dos aceites de oliva vírgenes extra, digamos, con características muy diferentes, ¿vale? Y un extracto vegetal, ¿vale? Que al final es que está extraído de algún subproducto de la cadena de valor. Puede ser las hojas o puede ser el alperujo, generalmente se extraen del alperujo, ¿vale? Pero vamos a hacer estas conservas con estos diferentes aceites de oliva y evaluamos el efecto que tenía la temperatura sobre estos compuestos en el producto, ¿vale? Lo mismo hicimos, bueno, pues en las conservas de chorizo, ¿no? Pues lo mismo, en este caso también requería un proceso de cocinado, ¿vale? Entonces íbamos a estudiar cómo afectaba el tipo de líquido de inmersión al producto final. Y unas conservas, unas semiconservas de queso en aceite de oliva, que en este caso no llevaban tratamiento térmico. Entonces, simplemente era pues cómo era la vida útil del producto sin un tratamiento térmico, ¿vale? Lo que vimos en este proyecto es que los compuestos bioactivos que tenían actividad antioxidante, pues esos compuestos fenólicos, los tocoferoles, actúan como conservantes. Conseguimos prolongar la vida útil de estos productos de forma natural. Además, estudiamos y vimos que estos productos, tanto el chorizo como el queso como el atún, se enriquecen en los compuestos beneficiosos que están presentes en el líquido de gobierno, en este caso en el aceite de oliva. Es decir, si yo hago una conserva de atún en aceite de oliva virgen extra con alto contenido en polifenoles, va a haber una migración de esos compuestos del aceite al atún. De manera que cuando yo consumo ese atún, va a estar enriquecido en esos compuestos fenólicos, ¿vale? Me da igual que luego yo tire, hay gente que tira atún conservado en aceite de oliva, pero luego tú tiras, pues que es bueno, pues el tratamiento térmico y demás que le hayas dado al aceite de oliva, pues no lo ingieres. Pero ese atún ya se ha enriquecido en esos compuestos beneficiosos, ¿vale? También al estar conservado en un aceite, pues aumenta el porcentaje de grasa en el producto con el tiempo. Pero como os digo, se observa una mayor concentración tanto de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como luego también el aceite se enriquece por supuesto, hay una migración en ambos sentidos. El aceite también se enriquece en el producto que conserva, ¿no? Entonces, cuanto mayor contenido en polifenoles, en tocoferoles, cuanto mayor ácido oleico tiene el aceite de oliva que utilizo como líquido de inmersión, mayor contenido será en los productos que están conservados en ese aceite. Bueno, otra de nuestras líneas estratégicas es el proceso de fritura. Es decir, nosotros aquí estudiamos todo tipo de cosas. Hacemos estudios comparativos entre diferentes tipos de aceites, tanto un virgen extra, un virgen, como comparándolo con aceites que normalmente se utilizan en fritura, tipo un aceite de girasol alto oleico, un girasol, una soja. La adición de antioxidantes en los aceites para aumentar su rendimiento. ¿Cómo se produce la absorción o el intercambio de graso entre el aceite y el alimento? Entre los compuestos minoritarios del aceite y el alimento. ¿Cómo son las características sensoriales y nutricionales del alimento? Los compuestos nocivos que se pueden formar durante el proceso. El rendimiento del proceso de fritura. Unas recomendaciones sobre el procesado. Desarrollamos nuevos aceites de fritura con características especiales. Estudiamos la aplicación de nuevas tecnologías como el air fryer, que ahora se puso tan de moda, para el cocinado del producto. La digitalización del proceso, es decir, cómo podemos digitalizar ese proceso de fritura. A modo de ejemplo, entre los estudios de comportamiento en fritura, os pongo aquí un ejemplo. Hacemos frituras, ciclos sucesivos de fritura. Por ejemplo, aquí estábamos comparando un girasol alto oleico con un aceite de oliva virgen y veíamos pues, ¿no?, cómo se comportan cada uno en cuanto al contenido de compuestos polares, que son
los únicos compuestos que hay que vigilar, digamos, por ley, para descartar un aceite de fritura. Cuando se llega al 25% de compuestos polares, la ley dice que hay que tirar el aceite. ¿Vale? Ya también os digo que 25% de compuestos polares es una barbaridad. Y ahí se llega después de... Nosotros hemos hecho 200 y 300 frituras y dependiendo del tipo de aceite, bueno, hay aceites que llegan muy pronto, pero también, por ejemplo, hay otros que tardan muchísimo en alcanzar ese nivel de compuestos polares y el aceite ya está deteriorado aparentemente. Estudios de enriquecimiento en compuestos bioactivos de los alimentos. Si os fijáis en la gráfica de la izquierda, veis cómo disminuyen el contenido en compuestos fenólicos en el aceite de fritura, ¿vale? Durante las sucesivas frituras, ¿vale? En el eje de la X, pues veis el número de frituras sucesivas. La curva en rojo es un aceite de oliva virgen extra, la azul es un aceite de orujo y la verde es un aceite de semillas, que ya parte de cero en polifenoles, con lo cual pues no tiene polifenoles a lo largo de todas las frituras. Si veis, por ejemplo, el virgen extra, como a lo largo de las frituras se produce una disminución del contenido en polifenoles en el aceite, porque se degradan, ¿no? Por la elevada temperatura. En el caso de las gráficas de la derecha, lo mismo. Tenéis aquí dos aceites de oliva virgen extra, el picual y una arbequina. ¿Vale? Tanto en fritura de inmersión como en fritura de superficie. La fritura de inmersión son las freidoras al uso. La fritura de superficie es cuando freímos en una sartén. Utilizamos menos aceite. El producto no llega a hacer una inmersión completa, sino que la parte de arriba en una sartén siempre sobresale. Y entonces aquí vemos un poco lo mismo que veíamos en la gráfica anterior, que hay una disminución del contenido en polifenoles a medida que aumenta el número de frituras, ¿no? Y en la gráfica de abajo lo que demuestra es el contenido en polifenoles del producto frito. Es decir, cómo se produce la migración de esos polifenoles desde el aceite al producto. Si os fijáis en la línea azul, que es unas patatas que se frieron en un aceite de oliva virgen extra de variedad picual, que como os digo tiene alto contenido en polifenoles. ¿Veis cómo en la primera fritura hay un enriquecimiento muy grande en estos compuestos que disminuye con las sucesivas frituras? Esto pues, se explica porque también los polifenoles en el aceite disminuyen. ¿Vale? En el caso de la arbequina, el enriquecimiento del producto es menor porque también el contenido en polifenoles de este aceite es menor. Y como podéis ver, en fritura de inmersión se produce un mayor enriquecimiento del producto en polifenoles que en fritura de superficie. Si nos vamos a polifenoles concretos, si vemos en las patatas fritas, se produce un aumento en el contenido en polifenoles, ¿no? Con respecto a las patatas crudas. Este enriquecimiento es sobre todo en hidroxitirosol, que es un tipo de polifenol, y en ácido ferúlico, ¿vale? O sea, ya contabilizando los polifenoles concretos, ¿vale? Que se presentan en la patata frita. Como os digo, también desarrollamos aceites pues, con características especiales o mejoradas, ¿no? Evitamos, ¿no? Por ejemplo, evitamos el oscurecimiento, disminuimos la generación de humo y salpicaduras o estudiamos la adición de determinados antioxidantes para obtener un mayor rendimiento. La formación de acrilamida también es algo que se ha estudiado bastante y ver cómo podemos mitigar la formación de acrilamida durante el proceso de fritura, ¿vale? Bueno, pues la acrilamida, esto se ve más, bueno, no lo tengo aquí. Nosotros estudiamos el proceso de fritura para generar o mitigar la formación de acrilamida, es decir, el tiempo, la temperatura de fritura y el tipo de aceite a utilizar para disminuir esta formación de acrilamida en el producto frito. Otro ejemplo de un producto puesto en el mercado con la participación de aceite de oliva son unas patatas ecopapas de Santo Reino, que seleccionamos y probamos diferentes tipos también de aceites de oliva vírgenes extra ecológicos para desarrollar un producto que era 100% ecológico, ¿vale? Otra de las líneas es la utilización de subproductos como ingrediente, de subproductos en la cadena de valor, no extractos de subproductos, sino el subproducto como tal, ¿no? Y a modo de ejemplo, os traía aquí la harina de semilla de aceituna, ¿no? La harina de semilla de aceituna. La semilla es algo muy, muy pequeño que se encuentra dentro del hueso de la aceituna, ¿vale? El hueso es un subproducto, ¿no? Que lo obtenemos junto con el orujo, si os acordáis, junto con el alpiorujo. Bueno, pues la harina que está dentro del hueso, ¿no? De harina de semilla que está dentro del hueso de la aceituna, tiene también una serie de propiedades que son muy importantes.
como alto contenido en proteína, fibra y ácidos grasos omega 3, elevada concentración de monoinsaturados. Es fuente de compuestos fenólicos y terpénicos. Y además no tiene ni gluten ni lactosa, es sin alérgenos y sin azúcares añadidos. Con lo cual hemos probado a utilizar esta harina de semilla como sustituto parcial de la harina de trigo convencional, pues en productos de panadería y en la elaboración de rebozados para nuggets, ¿no? En la que hemos conseguido diferentes proporciones de sustitución de la harina de trigo. Otro de los estudios que hacemos, como os decía, es el tratamiento térmico, ver cómo influye el proceso térmico sobre las características del producto. Es decir, lo que nos interesa es conservar en la medida de lo posible intactas las características del aceite de oliva que le añadimos al producto, ¿vale? O sea, que el proceso de elaboración sea lo más suave posible. Esto lo hemos hecho pues, en mayonesas, en varios tipos de salsas. ¿Vale? También en las galletas, que en el proyecto que estamos realizando junto con la Universidad de Jaén y Family Biscuits, hemos estudiado también cómo el tratamiento térmico, diferentes combinaciones tiempo-temperatura, afectaban al contenido en polifenoles de la galleta, ¿vale? Y eso, todavía no tenemos resultados, pero bueno, que estudiamos cómo mejorar o cómo optimizar los procesos de elaboración para conservar en la medida de lo posible pues estos compuestos del aceite de oliva o de los subproductos que nos interesa conservar. Y ya para terminar, otro de los ejemplos también era el desarrollo de una burger meat, pero en este caso lo que añadimos a la burger meat fue extractos de subproductos de la cadena de valor. Es decir, esos compuestos de interés bioactivos que se encuentran en esos subproductos, se hizo una extracción y se añadieron en este tipo de producto cárnico, buscando con su efecto antioxidante y bactericida aumentar la vida útil del producto, enriquecerlo nutricionalmente, ¿vale? Para obtener pues, las alegaciones nutricionales y saludables. Un hándicap que tienen todavía esos extractos de los subproductos es que, como sabéis, bueno, estos extractos suelen ser muy amargos, menos picantes, pero muy amargos. Son extractos, es una asignatura pendiente que todavía tenemos el sector de hacer una buena extracción y que sean bastante puros, porque es verdad que al final te encuentras con un extracto que es un batiburrillo de muchos compuestos y a ti lo que te interesa son los tocoferoles o los polifenoles, que son los que tienen pues, efecto bactericida y antioxidante. Además, eso, son muy amargos y al añadirlo a los alimentos le transfieren un sabor que no es agradable. A la concentración que sí que vemos que tienen un efecto bactericida, ¿vale? Y que me alargan la vida útil, el consumidor lo rechaza porque deja un regusto muy amargo. Entonces, es algo que tenemos pendiente mejorar, generar estos extractos más puros y que tengan un sabor como más neutro. Bueno, aquí algunos de los aliados clientes de Cooking Lab con los que hemos trabajado para desarrollar estos productos y creo que me he pasado bastante. Perdonadme si tenéis preguntas, si queréis, estoy a vuestra disposición.